Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que es el libro de Levítico, el tercer libro del Antiguo Testamento, tercer libro del Pentateuco, de los 5 libros de la ley escritos según la tradición por Moisés. Y bueno, damos muchas gracias a Dios que nos permite tener ahora esta tercera sesión, donde le pido encarecidamente que me acompañe en oración para poder dar comienzo a nuestra clase. Qué mejor manera que poner esto en manos de Dios y ser dirigidos a través de nuestro Dios para el mensaje, para el aprendizaje que podemos tener de esta lección. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque eres bueno, gracias por tu palabra, porque es un privilegio poder acceder a tu palabra. Señor, que la lección que desarrollemos hoy sea bajo tu dirección, bajo tu guía, y que sea tu Espíritu Santo, no mis palabras, sino que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad para cambiar nuestras vidas y glorificar tu nombre. Te damos gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues como le decía, estamos ya prácticamente en la sesión número 3 de nuestro estudio, basados obviamente en nuestro libro Cómo vivir en santidad, ¿no? Que lo tengo aquí en mis manos, Cómo vivir en santidad, un breve comentario, pero muy valioso, de Ediciones Las Américas. El autor, en este caso de Cómo vivir en santidad, son dos autores, es un matrimonio, que es Bernardino Vázquez y su esposa, Delfina Espinosa de Vázquez, donde, bueno, ambos colaboradores para lo que es el CETECA, el Seminario Teológico Centroamericano, y bueno, pues con una gran preparación pedagógica, académica, es que los autores nos regalan este comentario acerca del libro Levítico, que no nos cansamos de decirlos, como todos los de Ediciones Las Américas. Se prestan mucho por su brevedad, pero también por su profundidad, ¿no? Porque a pesar de ser breves, rescatan muy bien la esencia de las enseñanzas de los libros de la Biblia. Y bueno, pues en esta ocasión, en este libro, el tercer capítulo, un capítulo, me atrevo a decir, duro, porque es duro, lo verá usted, llamado Dios es fuego consumidor. Para entender la temática del día de hoy, básicamente estaríamos trabajando sobre lo que es el capítulo 10 del libro de Levítico, y hablaremos acerca de dos hijos de Aarón, que son Nabad y Abiú, quienes cometerán el error de presentar un fuego extraño y serán consumidos precisamente por un fuego proveniente de Dios. Y bueno, hay muchas lecciones que aprender acá, donde yo le pido que podamos llegar a esta lección con un corazón, si me permite usted, muy bien balanceado, ¿no? Porque cuando entramos siempre a temas de santidad y sobre todo de disciplina, es muy fácil perdernos. Levítico es un libro muy especial, no nos cansamos de decirlo. Es un libro, lo decíamos desde la sesión 1, es un libro difícil de leer, no goza de ser de los más populares, porque es de los libros que tienden a salirse de nuestro contexto actual, y cuando nosotros lo leemos nos es difícil ver la aplicación directa en nuestro contexto actual. Pero también es un libro difícil, debo decirlo así, no es un libro para cualquiera, y no estoy hablando intelectualmente, no estoy hablando de que no es un libro para cualquiera que no tenga una capacidad intelectual. No es un libro para cualquiera que no tenga una capacidad espiritual, es decir, una capacidad de corazón, no tanto de mente. Es muy fácil perderse en el libro de Levítico, donde o muchas veces nos tomamos muy a pecho todos los temas de santidad, ¿no? Y caemos en un error si me permite usted el término, hiperpureza, donde pensamos que el fin del cristianismo es caminar en una hiperpureza lograda por uno mismo, cosa que es imposible.
O por otro lado también el legalismo, ¿no? Cuando vemos la disciplina ejercida en el libro del Levítico, cometemos el error muchas veces de querer también nosotros tomarlo como referente para disciplinar a otros, y sin darnos cuenta caemos en un legalismo. Y obviamente, pues ambas cosas, ni la hiperpureza ni el legalismo, proceden de Dios, ni es como Él espera que nosotros nos comportemos en el cuerpo de Cristo. Entonces, el libro de Levítico es un libro en el cual tenemos que llegar con un corazón maduro, con un corazón dispuesto. Y usted lo va a ver conforme vayamos desarrollando aquí las lecciones. Entonces, esta es nuestra tercera sesión, Dios es fuego consumidor, que en realidad la temática, pues hablaremos acerca del fuego extraño, ¿no? El peligro de ofrecer fuego extraño. Y bueno, entrando en materia. Nosotros tenemos que entender que hay cosas en la vida con las cuales no podemos jugar, ¿no? Hay cosas con las cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el manejo, ¿no? Le pongo un ejemplo, un arma. Hay personas que les encanta mucho, les apasiona mucho este asunto de tener armas, ¿no? Y inclusive pues llegan a comprar armas y las tienen en casa, pero se vuelven muy peligrosas, sobre todo cuando hay niños pequeños en casa, ¿no? Y bueno, pues otro ejemplo es el fuego, ¿no? Hay personas que les gusta estar jugando con fuego, se habla inclusive de aquellos que son piromaníacos, es decir, aquellos que tienen esta manía por manipular el fuego, ¿no? Sin embargo, es una situación que tiene que ser manejada con extremo cuidado. ¿Qué me dice usted, por ejemplo, de aquellos que se dedican a la pirotecnia, ¿no? Donde el peligro con el manejo de la pólvora es alto, ¿no? Bueno, pues también tenemos que entender que en nuestra vida cristiana, hay cosas que se tienen que manejar con mucho cuidado, y es la vida espiritual. La vida espiritual no es fácil, tiene que ser manejada con mucho cuidado, y para lograrlo tenemos que entender que la vida espiritual tiene que ser conducida como el Señor lo indica. Si nosotros no llevamos nuestra vida espiritual de acuerdo como Dios lo indica, o si no permitimos que Él sea el que la conduzca, porque también es un error el pretender nosotros llevarla como Dios quiere, no podemos, es imposible. Si usted trata de vivir como Dios quiere, es imposible. Tenemos que partir desde el fundamento de una rendición a Dios y permitir que Dios sea el que lleve nuestra vida. ¿Qué nos toca a nosotros? Renunciar a nuestras pasiones, renunciar muchas veces a nuestras ideologías, etcétera, y permitir que el Señor sea el que lleve la batuta, ¿no? Entonces no podemos jugar con fuego porque podemos quemarnos, pero tampoco podemos jugar con Dios. ¿Por qué? Porque podemos extraviarnos en nuestra vida espiritual. Dios se ha manifestado al pueblo con fuego. Nosotros veíamos la sesión anterior, la ordenación de los sacerdotes, la ordenación de Aarón, de los hijos de Aarón a través de Moisés, donde hay una preparación, no solamente para los sacerdotes, ¿no? Sino también una preparación para el lugar donde van a ministrar, que es el tabernáculo, y hay una preparación inclusive en las vestiduras, son investidos, son ungidos, y bueno, una vez que son preparados, comienzan los primeros sacrificios, y entonces viene la manifestación de Dios con un fuego que, dice la palabra, sale de la presencia de Dios y consume la ofrenda como una muestra de aprobación por la ofrenda. Y es entonces que nos encontramos en el capítulo número 10, que nos compete en esta clase, en esta sesión, donde Nadab y Abiú ofrecen un fuego extraño. Nos dice la palabra que ellos toman sus incensarios, ¿no? Y bueno, pues una vez que ellos toman estos, toman unos carbones encendidos en estos incensarios, ellos empiezan a esparcir el incienso, pero no toman cuidado de la preparación y de la manera en cómo Moisés ya había establecido el cómo tenía que ofrecerse el incienso. Y entonces nos dice la palabra que un fuego ardiente sale de la presencia del Señor, nuevamente, y los consume por completo
muriendo ahí ante la presencia del Señor, ¿no? Y entonces vemos todo lo contrario a lo que habíamos visto en el capítulo 9, por ejemplo, ¿no? Donde un fuego sale de la presencia del Señor, consume la ofrenda, sí, para mostrar la aprobación de Dios. Ahora estamos viendo una desaprobación de Dios. Entonces, si nosotros juntamos la sesión anterior con esta que estamos trabajando y vemos los 3 últimos capítulos que hemos estudiado en el libro de Levítico, es decir, 8, 9 y 10, pues vemos la temática que está vinculada con respecto al fuego, el cual nos deja muy claro que es un elemento representativo, que así como no es sabio jugar con fuego, ¿no? O hay que tener mucho cuidado con el manejo del fuego, pues tampoco es sabio jugar con nuestra vida espiritual y de repente tratar de ser espiritual cuando quiero y cuando no, y ser espiritual en unas áreas de mi vida y en otras no, y de repente permitir ciertos gramos de mundo, si me permite la expresión, ciertos gramos de carnalidad en mi vida en algunas áreas y en otras no, y entonces comienzo a jugar con fuego, ¿no? Si yo de repente a mi secretaria la empiezo a coquetear, total que tanto es tantito, ella es joven y aunque yo estoy casado, bueno, nada más es para hacerle alegre el día, estamos jugando con fuego, ¿no? Si de repente, pues qué tanto es tantito probar determinada sustancia, ¿no? Qué tanto es tantito asistir a determinado lugar. Estamos jugando con fuego, estamos jugando con nuestra vida espiritual, una vida espiritual que, como les repito, no podemos controlar por nosotros mismos. Y ahí es donde muchas personas caen, muchas personas tropiezan y fallan, porque pensaban que tenían el control y de repente, cuando menos se dan cuenta, han caído en la boca del lobo, ¿no? Han sido presas de las fauces del león, si me lo permite, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos está enseñando aquí este pasaje? Arrancamos con los 2 primeros versículos del capítulo 10 del libro del Levítico, donde nos muestra el pecado de Nabat y Abiú. De hecho, así es como en muchas Biblias viene el título del capítulo, donde ellos hacen algo que Dios no pidió, ¿no? Y si lo digo así, podríamos pensar entonces que Dios es un caprichoso, ¿no? Híjole, pues que Dios tan caprichoso que te va a castigar simplemente por hacer algo que no pidió, ¿no? No, es que esto es mucho más profundo, ¿no? No se trata de hacer algo, de castigar a alguien por algo que no pidió, ¿no? Me pasa mucho que de repente yo estoy trabajando en casa y llega una de mis hijas y, papá, aquí está tu celular. Y hay veces que yo estoy tan metido en el trabajo que le digo, espera, mi hija, no me traigas algo que no te he pedido, ¿no? Pero no por eso la voy a castigar, ¿no? Le hago ver a mi hija, oye, estoy muy concentrado, estoy muy ocupado en esto, porque de repente ella llega muy linda y, papá, tu reloj, papá, es que dejaste tu reloj, ¿no? Y así, a ver, espérame porque estoy concentrado en esto, por favor, hija, no me traigas lo que no te pido, ¿no? Pero no por eso castigo a mi hija, ¿sí me explico? Entonces, no es que Dios sea caprichoso y no pretendo compararme con él, yo soy un padre imperfecto, ¿no? Hablemos del padre perfecto. No es que Dios sea caprichoso. Aquí el problema no es que ellos hayan hecho algo que Dios no pidió, sino que hicieron algo que ellos quisieron hacer por su propia voluntad. Y ahí tenemos el problema. A mí no me preocupa tanto que mi hija me traiga el reloj, el celular o la pluma que no le pedí. A mí realmente me preocupa que mi hija haga su voluntad sin considerar previamente la voluntad de Dios y por el momento la voluntad de papá o de mamá, ¿no? Recuerdo cuando me casé, un pastor amigo muy querido, recuerdo las palabras cuando mi esposa se embarazó y le dimos la noticia y me dijo, amigo, a partir de este momento tienes un reto de 14 años, ¿no? Y yo le pregunté, ¿por qué, pastor? Y me dijo, porque a partir de este momento tienes 14 años para enseñarle a tu hija a someter su voluntad. Porque si no lo logras, entonces tendrás muchos dolores de cabeza. Y créame que es
una enseñanza que me dejó este gran amigo que me da vueltas la cabeza todos los días, sobre todo ahora con mis dos hijas, ¿no? Donde efectivamente corre el tiempo y yo tengo que mostrarle a mis hijas a someter su voluntad. ¿Y sabe qué lo vuelve más complicado? Que a veces a mí me cuesta también someter mi voluntad, pero ahí está el reto que es a lo que hemos sido llamados. La batalla que nosotros vivimos como cristianos no es esta batalla que muchas veces nos pintan de ir contra demonios, principados, potestades, y vamos a hacerle la guerra a Satanás, y vamos a ir a liberar gente. Discúlpeme, respetamos mucho esas posturas en otras iglesias, y me atrevo a decir que hay iglesias que en verdad se especializan en eso y lo hacen muy bien. No es el caso de nuestra iglesia, no es el caso de la visión que tenemos. No quiere decir que no reconocemos a Satanás como nuestro enemigo, pero en realidad nosotros entendemos que hay una batalla que es todavía mucho más fuerte y que es prioritaria. Y es precisamente nuestra propia voluntad. Y de repente mucha gente nos escribe o nos comenta, es que ¿por qué siempre hablan de lo mismo en sus predicaciones, de cambiar, etcétera? Y, y no hablan de los últimos tiempos donde vendrá el anticristo y no hablan de cómo son los demonios y sus características para conocer al enemigo y hacerle frente. Bueno, son temas que sí tratamos, no en predicaciones, lo hacemos aquí en Escuela de Desarrollo Cristiano, en muchos de nuestros cursos, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos en predicaciones? Porque para nosotros es muy claro que nuestra prioridad, lo que el pueblo de Dios necesita escuchar en una predicación desde el púlpito, es esto precisamente, es la batalla contra su propia voluntad, ¿no? Sí, podemos hablar de cómo sería la jerarquía satánica, ¿no? Cómo se maneja la jerarquía satánica y cómo son las tácticas de lucha de Satanás. Pero de nada nos sirve si tú, mi hermano o yo no somos capaces de someter nuestra voluntad, no somos capaces de sobreponernos al autoengaño con el que siempre nos justificamos, ¿no? No controlo mi sed, mi hambre de comprar y siempre la justifico, ¿no? Es que lo necesito. Ay, es que tuve que comprar este nuevo libro. A mí me encanta comprar libros, ¿no? Es que tuve que comprar este nuevo libro porque lo necesitaba, porque era para la iglesia, ¿no? O sea, no tengo que darle de comer a mis hijas, pero cuando me tuve que comprar este libro. Y entonces no soy fiel a mi casa y aparte estoy justificando mis problemas, ¿no? Entonces, tenemos que entender que esa es la prioridad, esa es la batalla y no ignoramos la voluntad de Dios, ¿no? Porque eso lo hace todavía más difícil. En realidad, conocemos la voluntad de Dios. Simplemente no queremos hacerla y por eso nos autojustificamos, ¿no? He escuchado a muchos hermanos decir, hermano, sé que lo que hago está mal, pero es que... Y les digo, hermano, es que tú solito ya mataste tu argumento. Desde que tú me estás diciendo, esto está mal, el pero es que ya no tiene valor. Ya no tiene valor. Es un argumento que, discúlpame, te quieres comprar tú mismo. Y que realmente, delante de la voluntad de Dios, pues simplemente ya no es efectivo. Y con esto muchas veces pretendemos que Dios se sujete más bien a lo que nosotros queremos. Y eso es lo que nos enseñan Nabad y Abiú. Que pareciera que ellos tuvieran una mejor idea de cómo ofrecer fuego. Pareciera que ellos tuvieran una mejor receta para el incienso. Y entonces ahora Dios tendrá que aprenderse mi receta. Y ojo, porque algunos piensan que el pecado de Nabad y de Abiú se debió a la ignorancia, pero recuerden, nosotros estudiamos desde la sesión anterior cómo Moisés los había preparado, ya les había dado instrucciones, no tenían pretexto. Es un pasaje duro, es un pasaje difícil, ¿no? Porque no nos puede cuadrar quizá como un Dios cuyo atributo es el amor, cuyo atributo es la misericordia, la gracia, castiga de esta manera. Y esto es un argumento muy usado hoy en contra de la fe cristiana. ¿Cómo me hablas de un Dios de amor que castiga severamente y que permite la maldad? Bueno,
tenemos que entender también que otro atributo de Dios es su santidad. Y Dios es perfectamente santo. Y todo aquel que se quiera acercar a Dios debe de acercarse en santidad. Perdón. Y quizá muchos podrían decir, pues qué clase de Dios tan arrogante, ¿no? No, no es que sea un Dios arrogante. Simplemente esa es la naturaleza de un Dios que es eterno, que existe antes de que tú y yo existiésemos. Y que por lo tanto, como nosotros somos precedentes de Dios, nosotros tenemos que ajustarnos. Nosotros somos posteriores a Dios. Nosotros tenemos que ajustarnos al Dios que nos precede, al Dios que nos antecede más bien. Ese es el asunto. Nosotros somos creación de Dios. Y aunque nos pareciera arrogante la posición de Dios, tenemos que entender que Él es nuestro hacedor. Y me encanta cómo lo dice el profeta, ¿no? La olla de barro no puede cuestionar al alfarero que la hizo. Y si te parece arrogante o no, el problema está en ti, pero la realidad es que Dios es santo, Él muestra una naturaleza santa perfecta y no va a ir en contra de su naturaleza, no va a ir en contra de su santidad, por lo tanto no va a aceptar nada que no tenga esa santidad. Y aparte Dios es justo. Y Dios va a mostrar su santidad muchas veces a través de la justicia. De hecho, Dios muchas veces, lo vamos a ver más adelante, va a santificar a través del juicio. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando oramos y decimos, Señor, santifícate o muestra tu santidad. Bueno, vamos a ver cómo en muchas ocasiones Dios va a mostrar su santidad a través del juicio, ¿no? Como es el caso en este pasaje que estamos estudiando. Dios mostró al pueblo su santidad a través del tabernáculo. ¿Por qué? Porque Él, al mostrar el diseño, tal como le fue mostrado a Moisés en el monte, entendemos que el tabernáculo es un lugar donde no cualquiera accede. No cualquiera accede al atrio, mucho menos al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Y ahí en el tabernáculo el pueblo pudo ver la presencia de Dios, cómo la presencia de Dios descendía en el tabernáculo a través de esta columna de nube o columna de fuego. Entonces, estamos hablando de un Dios que, les repito, trasciende la creación. Él no está limitado en la creación, porque si no, no podría ser Dios. Si la creación es mayor que el creador, entonces la creación tendría que ser la divina, no el creador. Pero el creador es mayor que la creación, por lo tanto el creador es divino. Dios es superior a la creación y entonces en realidad no hay un lugar que lo pueda contener, que lo pueda limitar. El tabernáculo no era una tienda que Dios necesitaba porque no tenía dónde habitar, porque no hay lugar en la tierra que pueda contenerlo. Dios es un Dios no contingente, es una de sus características. No, aquí el asunto es que Dios quería a través del tabernáculo mostrar esta intención que Él tenía de acercarse a nosotros y que nosotros nos acercásemos a Él. Entonces, no se trata de que Dios sea arrogante exigiendo estándares de santidad. Se trata de que tú y yo entendamos nuestra necesidad básica, y nuestra necesidad básica es acercarnos a Dios. Tú y yo no podemos vivir sin Dios. Sé que hay mucha gente que dice, yo no conozco a Dios y he prosperado. Bueno, número uno, no podemos dejarnos llevar por el engaño de esta prosperidad material, ¿no? Y número dos, tendríamos que hablar con estas personas tiempo después y notaremos que muchas de ellas terminan siendo víctimas de vacíos en el corazón. Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje, nosotros entendemos la gran falta que cometieron tanto Nabat como Abiú por introducir o presentar algo que no era perfectamente puro, no era perfectamente santo. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Esa es la razón por la cual de repente el Señor Jesús llega al templo, él empieza a ver
el negocio de vendedores, de cambistas, y entonces dice que forma con las cuerdas unos azotes, empieza a voltear mesas y empieza a correr a todos estos vendedores. ¿Por qué? Porque él está depurando el templo para devolverlo a su situación original, al propósito que Dios había o que Dios tenía originalmente para el templo, que era la casa de oración, la cual la habían hecho cueva de ladrones. El mismo Señor Jesucristo lo dice así. Y entonces vemos al Señor Jesucristo purificando el templo. Vemos que también condena a los líderes, a los fariseos, a los escribas, por su falta de limpieza, ¿no? Y ellos se escandalizan porque los discípulos no se lavan las manos cuando Jesús les dice, pues, el problema es que ustedes tienen una suciedad que es peor, que es de adentro. Entonces no contamina tanto lo que entra por la boca del hombre, sino lo que sale a través de ella. Y ustedes están contaminados, que todo lo que sale de ustedes está sucio. De hecho, la máxima expresión de limpieza de Jesús, pues es nada más y nada menos que su muerte en la cruz. Yo le decía, solamente podemos acercarnos a Dios si somos perfectamente santos. Pero tenemos un problema, nadie lo puede lograr por sí solo. Esto solamente es posible a través de este sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús, al morir en la cruz, nos limpia de todo pecado, nos purifica para poder estar delante del Padre, y entonces ahora sí podemos acercarnos a Él. Simplemente, digo, sé que suena extraño el adverbio, pero simplemente si nosotros creemos en Él. No es tan simple. No es tan simple porque requiere de fe. Entonces, ¿qué podemos aplicar como enseñanza hoy respecto a este pasaje que estamos estudiando? Que tenemos que cuidar que nada impuro entre en nuestro cuerpo y en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No se trata de que tomemos una enseñanza literal del pasaje y ahora vamos a llevar incienso cada domingo a la iglesia y vamos a revisar en el libro de Levítico o en el Éxodo cuál era la receta del incienso, ¿no? Y vamos a construir ahí el lugar santo y el santísimo y el pastor va a entrar cada 8 días a quemar incienso. No, 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 no. La verdad hoy, la verdad que tenemos que aplicar hoy es que tenemos que tener mucho cuidado de no meter cosas impuras en nuestro cuerpo, por ejemplo. Porque dice Corintios que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu, o ignoran que su cuerpo es el templo del Espíritu y que el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes. Esa es la pregunta de Pablo. Y muchas veces cometemos el error de introducir cosas que contaminan este cuerpo. Se los dice alguien que luchó con alcoholismo, que luchó con el cigarro. Entonces, esta es la enseñanza, esto es lo maravilloso de este libro. Por eso le decía, es un libro que no es apto para cualquiera que no tenga un balance en el corazón. No se trata de que yo me voy a sentar aquí a juzgar a todos los que toman, a todos los que beben. Yo quiero hablar de mi propia experiencia. Yo entendí la manera en cómo dañaba este cuerpo a través de los vicios. Por favor, no me malinterprete. Yo no quiero levantar el dedo en contra de aquel que se droga, que fuma o que toma. Esto tiene que ser algo personal. Y es ahí donde el libro de Levítico se vuelve esta gran herramienta de ayuda, donde yo abro mi palabra, oro y delante de Dios, a través de un libro como es Levítico, yo puedo ir comprendiendo no tanto la regla del sacrificio, sino la pureza de Dios. Y entonces yo voy descubriendo, Señor, yo te he fallado siendo impuro en mi hablar, siendo impuro en lo que veo, siendo impuro en lo que escucho. Y yo necesito ser purificado porque me voy dando cuenta que estoy trayendo fuego extraño. Y lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, donde de repente metemos fuegos extraños, cosas impuras, músicas
que no son propias para un culto de adoración, la vestimenta o ciertas prácticas, ¿no? Prácticas donde tratamos de revivir la costumbre o el ritualismo judío y tocar un shofar y celebrar nuevamente la Pascua, etcétera, que en realidad si lo analizamos fríamente son prácticas que irían en contra de la palabra de Dios, como nos lo demuestra, por ejemplo, la epístola a los Hebreos, ¿no? Y yo sé que usted me va a decir, sí, hermano, yo conozco de una iglesia que antes... A ver, no estamos hablando de otras iglesias. El propósito de nuestros cursos de la Escuela de Desarrollo Cristiano no es levantar el dedo contra otras personas o contra otras iglesias. Normalmente las clases las terminamos con preguntas para reflexionar. Y si usted lo ha notado, las preguntas son personales. Porque en la Escuela de Desarrollo Cristiano lo que nosotros tratamos es de analizar la palabra, pero siempre llevándolo hacia la primera persona. A ver, no se trata de si otras iglesias están bien o están mal en lo que hacen. Es más, no se trata de si el pastor o los pastores de Torrefuerte y sus líderes están bien o están mal en lo que hacen. Se trata de mí. Yo como miembro del cuerpo de Cristo de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, ¿estoy llevando a la iglesia fuego extraño? Hermano, es que el líder de alabanza, yo la otra vez... No, es que ese no es el tema. El tema es personal. Y esa es la verdad que nosotros podemos aprender en nuestros días. El propósito de los capítulos 1 al 10 es enseñarnos la santidad de Dios, ¿no? Lo habíamos visto en la sesión 1, donde había básicamente una división en dos, una división general del libro de Levítico en dos, y la primera división habíamos hablado acerca de la enseñanza de la santidad de Dios, ¿no? Que remata con esta lección dura para con Nabad y Abiú. Y dentro de estos primeros capítulos hablamos en las primeras sesiones de los sacrificios. ¿Los recuerdas? Sacrificios de consagración, el holocausto, ¿no? La ofrenda de cereales, sacrificios de paz o sacrificios de expiación. Pero hay que tener mucho cuidado porque el propósito de los sacrificios no son los sacrificios por sí mismos. Los sacrificios eran un medio, no eran el fin. ¿Por qué? Porque Dios no necesita sacrificios. A Dios no le hacen falta los sacrificios. Esa es la temática de Amós. Y si me permite, me gustaría compartirle el pasaje, porque esa es la temática de Amós en su profecía, donde en realidad el pueblo empezó a observar más el sacrificio y empezó a hacer del sacrificio el fin, y perdió de vista que era el medio. Dice ahí el libro de Amós en el capítulo 5, versículos 21 al 24. Es Dios hablando. Dice: odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Y cualquiera puede decir, a ver, ¿por qué Dios de repente habla de que no acepta de las ofrendas quemadas, ni de las ofrendas de grano, ni las ofrendas de paz? De hecho, Amós menciona los 3 tipos de ofrenda que estudiamos. Y todavía dice, fuera de aquí con sus ruidosos himnos. Pues que a Dios no le agradan los himnos que le habían compuesto. No. La situación es, eso no sirve si primero no está trabajado el corazón. Es ahí donde decimos que Dios no necesita los sacrificios, porque Dios no tiene vacíos. Nosotros somos los del problema, nosotros somos los que tenemos frustraciones, complejos. Entonces, el pueblo necesitaba aprender de la santidad de Dios a través de lecciones que le fueran objetivas, y unas de ellas eran precisamente los sacrificios. A través del sacrificio era, si usted me lo permite, como un método pedagógico para entender
la santidad de Dios y cómo poderse acercar de acuerdo a esa santidad. Y que el pueblo pudiera entender la necesidad real, una necesidad que no ha cambiado, que sigue vigente en nuestros días y seguirá en el futuro. Necesitamos a Dios, necesitamos acercarnos a Dios. Y aunque hoy en día las nuevas generaciones niegan a Dios y dicen que Dios no es necesario para tener éxito, es que el propósito de la vida no es tener éxito. El propósito de la vida rebasa esta vida y por eso es necesario acercarse a Dios. Entonces, cuando en el pasaje de Levítico, cuando Dios afirma en los que a mí se acerquen me santificaré, es Dios prácticamente dando la instrucción de lo que acaba de suceder, ¿no? Acaba de salir un fuego de la presencia de Dios que ha consumido a Nabad y Abiú. Moisés le da una explicación a Aarón. Y dice así que Moisés le dijo a Aarón, esto quiso decir el Señor cuando dijo, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí. O sea, en los que a mí se acercan, dice otra versión, me santificaré. ¿Y qué es esto de me santificaré? Bueno, es una obra activa, no pasiva, es una obra activa de Dios por la cual Él nos muestra su santidad a través del pago de malas obras, como estos muchachos que llevaron un fuego extraño. Por eso le decía, ¿no? De repente decir, Señor, santifícate, muéstranos tu santidad. Bueno, Él lo puede hacer a través del pago por malas obras, para que nosotros entendamos el tamaño de la santidad, ¿no? No quiere decir que no oremos así, ¿no? De hecho, Jesús nos enseñó a orar, Padre, santificado sea tu nombre, ¿no? Pero tenemos que aprender la importancia de nuestro corazón sometido a Dios para que no tengamos que aprenderlo de una mala manera, ¿no? Y por favor no me malentiendan, no quiero aquí compartir un evangelio de condenación. Hermanos, si vives en pecado vas a experimentar la ira y el juicio de Dios para que conozcas su santidad. No estoy hablando de eso. Repito, llegar al libro del Levítico requiere de un balance de corazón. Estamos hablando de Nabad y Abiú, dos, pues discúlpeme que lo diga así, son dos necios que simplemente resistieron a la enseñanza. Pero, ojo, si nosotros somos como ellos y caminamos en necedad, tan solo ve el libro de Proverbios, cuántas cosas no habla del necio. Aunque nosotros seamos necios, Dios se va a mantener firme en su santidad y no va a permitir que su santidad sea manchada, Él la va a mantener intacta. Entonces, tú y yo no podemos ir en contra de la santidad de Dios sin sufrir las consecuencias. Eso es lo que Levítico nos quiere mostrar. No quiere poner el dedo sobre nosotros, sino quiere hacernos ver la realidad de la santidad de Dios. Y a veces nosotros jugamos con la santidad de Dios. Y muchas veces por nuestras frustraciones en la vida, por nuestros defectos como personas, por la agenda que el mismo mundo tiene y todo, muchas veces tendemos a perder de vista en su completa dimensión la santidad de Dios. Y es curioso porque Moisés le da una explicación a Aarón, ¿no? Le dice, esto quiso decir el Señor cuando dijo, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí, demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y es curioso porque dice la palabra que entonces Aarón guardó silencio. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Quizá muchos hubieran cuestionado a Dios. Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué consumiste a mis hijos si ellos tuvieron la intención? Pero Aarón guardó silencio. Entendió que lo que habían hecho sus hijos era incorrecto. Aarón entendía el corazón
del pueblo. Él lo experimentó cuando en el Éxodo Moisés sube al monte, él tarda, el pueblo le pide que, bueno, pues que se haga unos becerros de oro. Y ahí Aarón conoció el corazón del pueblo. Y me atrevo a decir que quizá ahí estarían también los hijos. Y es muy curiosa la reacción de Aarón. Y entonces nosotros podemos ver aquí, preparé para usted esto, que son los tipos de desobediencia. Porque es muy común en nosotros la desobediencia. Y tenemos que entender que si el propósito del libro de Levítico es mostrarnos la santidad de Dios, tenemos que entender que Dios, por lo mismo, porque es santo, no va a premiar el pecado. Y en el pecado tenemos que contemplar la rebelión o la desobediencia. Y entonces hay varias maneras de desobedecer, y aquí le comparto estos tipos de desobediencia. Está la desobediencia activa, o sea, es esta donde yo obro abiertamente en contra de Dios, yo voy en contra de Dios. Le puse el ejemplo de Caín, que él mata a su hermano y sabe que Dios lo está viendo, sabe que Dios va a cuestionarlo. Es más, Dios le cuestiona y todavía discúlpeme usted la expresión, le rezonga a Dios, ¿no? ¿Soy acaso el guardia de mi hermano para que me preguntes por él? Está la desobediencia pasiva, ¿no? Donde muchas veces entendemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Esta es una idea central en Santiago, ¿no? En la epístola de Santiago. Y el ejemplo, por ejemplo, disculpe la redundancia, el ejemplo lo vemos en el sacerdote y en el levita de la parábola del buen samaritano, ¿no? Donde pasa un sacerdote y ve a un hombre que fue asaltado, que fue despojado, y sabiendo que lo tenía que ayudar sigue de largo, y lo mismo hace el levita. Está la obediencia parcial, que normalmente se da cuando cumplimos lo que nos conviene, no hacemos un cumplimiento total. ¿Qué me dice de Saúl cuando va a la guerra contra Amalek? Y Dios le había dicho que no tomara nada del botín, sino que todo tenía que ser destruido, ¿no? Y Saúl tiene un mejor plan, igual que Nabad y Abiú, tiene un mejor plan, y él consideró que sí iba a tomar ciertas riquezas de botín para bendición del pueblo, ¿no? Está la obediencia aparente, cuando muchas veces cumplimos más por cuidar un estatus o una imagen que porque realmente queremos obedecer a Dios. Y qué mejor ejemplo que los fariseos, de los cuales Jesús se refirió a ellos como sepulcros blanqueados, ¿no? Que por fuera son muy, muy blancos, pero por dentro están llenos de podredumbre, ¿no? La obediencia tardía es cuando actuamos fuera del tiempo idóneo. Y ya es desobediencia, ¿no? De hecho, viene la típica frase, ¿y ya para qué? Y no hay mejor ejemplo que Sansón. Yo le recomiendo que lea la historia de Sansón, donde al final él da una gran expresión de fe en un tiempo en el cual ya había sido derrotado, ¿no? Ya para qué. Está la desobediencia inocente, cuando actuamos por ignorancia. Por ejemplo, Pablo, que persiguió a los cristianos y él pensaba que hacía lo correcto. Y el mismo Pablo lo reconoce y le dice a Timoteo, en un tiempo que yo caminaba en ignorancia. Yo ataqué la iglesia del Señor en un tiempo en el cual yo caminaba en ignorancia. Y está también la desobediencia deliberada, cuando actuamos por falta de fe o autoengaño, ¿no? No hay que confundirlo con la primera. La desobediencia activa es cuando actuamos en contra de Dios, ¿no? Aquí actuamos más bien porque nos falta fe conforme a lo que Dios dijo. Y el ejemplo, creo que el mejor ejemplo que encontré fue Jonás, ¿no? Donde él tiene que llevar un mensaje de arrepentimiento a Nínive y él no cree que Nínive se va a arrepentir, ¿no? Bueno, pues entonces Moisés le pide a Aarón que no retiren los cadáveres, ¿no? Más bien se lo va a requerir a los primos, a Misael y al Zafán,
¿Por qué? Porque la ley hablaba de no tocar cadáver, porque al tocar cadáver la persona quedaba contaminada y entonces tenía que ser sacada fuera del pueblo por un tiempo, ¿no? Y era prioridad que en esos días los sacerdotes, Aarón y sus hijos, se quedaran en el tabernáculo, ¿no? Sin embargo, pide a los primos, a Misael y Elzafán, que saquen los cadáveres del pueblo, algo muy humillante. En vez de darles sepultura, sacarlos del pueblo era señal de castigo, ¿no? Era como la ofrenda de expiación, donde el animalito no era quemado, sino muchas veces era echado fuera para que muriera en el desierto como un desprecio por los pecados del pueblo que tenían que salir del pueblo, ¿no? Y Dios pide que Aarón y los hijos no muestren duelo por lo que acaba de suceder con Abad y Abiú. Y aunque esto pareciera muy inhumano de parte de Dios, bueno, Dios lo que quiere es que Aarón y los hijos no muestren que Dios hizo algo incorrecto. Por eso les pide, no muestren duelo por ellos, porque yo no me equivoqué en lo que hice. Tampoco Dios es inhumano, porque sí pide que el resto del pueblo guarde luto por ellos. Pero por la posición que Aarón y sus hijos ocupan era importante que no mostraran duelo, haciendo creer al pueblo que entonces Dios se había equivocado. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros, representando a Dios, reaccionamos en ciertas situaciones en las cuales pudiésemos hacer quedar ver a Dios como injusto o inhumano, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos este pasaje, vemos que es una lección donde las excusas no tienen valor. A tal grado que mejor Aarón prefirió guardar silencio. Y júrelo que Aarón y los hijos no volverán a ofrecer cualquier fuego. Lección dura. Fue una lección muy dura, es cierto. ¿Qué nos enseña hoy? Que aunque tú puedas pertenecer a un hogar cristiano o inclusive puedas pertenecer a la familia del pastor, no te concede ninguna ventaja. Tienes que caminar en obediencia. ¿Por qué? Porque tenemos la misma responsabilidad de mayordomía que cualquier otro. Y esto, bueno, también fue una lección dura para los hijos de Aarón. Es así que entonces la acción de Nabat y Abiú provocó que Dios se santificara por medio del juicio, lo hemos mencionado. ¿Por qué? Porque para Dios el pecado es intolerable, perdón. Y entonces tenemos que aprender sobre esto, que las consecuencias del pecado son irreversibles, que dañan y que no se pueden revertir. Yo puedo tener el perdón de Dios, pero eso no me exime de la consecuencia del pecado. Le mencionaba yo hace un momento que yo tuve problema de alcoholismo, tuve problema de cigarro. Y gracias a Dios, Dios me ha ayudado a vencerlo. Y yo sé que Dios me ha perdonado por ese pecado, pero también sé que vivo con consecuencias en mi salud por ese pecado, ¿no? Y no solamente eso, sino que también afectó a mis seres queridos, ¿no? ¿Por qué? Porque las consecuencias del pecado también son comunitarias. Y más cuando ya eres parte del cuerpo de Cristo, ¿por qué? Porque afecta el testimonio del cuerpo de Cristo. Es así que entonces Dios da ordenanzas a Aarón y a los hijos, ahí en los versículos 8 al 20, donde le pide a Aarón, que creo yo lo que es la lección clave de este día, ¿no? Distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo sagrado y lo impuro, y eso enseñarlo al pueblo. Mira, tus hijos no pudieron discernir entre lo santo y lo profano y trajeron fuego profano. Ahora tú lo aprenderás y lo enseñarás al pueblo. Entonces Moisés pide a Aarón y a sus hijos comer de la ofrenda de paz, y de repente no lo van a hacer, y entonces se acerca a Eleazar y Itamar y les pregunta por qué no han comido la porción del sacrificio. En este caso era un sacrificio por el pecado. Y Aarón es quien responde a Moisés y le dice: si hubiese agradado a Dios de comer mi ofrenda en medio de esto que me acaba de suceder. Y dice la palabra que Moisés ya no responde, queda satisfecho con la respuesta. Es decir, si bien es cierto que había una instrucción de que el sacerdote y sus hijos tenían que comer, la postura de Aarón en este caso fue correcta. Le hubiera agradado a Dios que yo participara comiendo de un sacrificio
ante lo que acaba de pasar, Aarón entendió muy bien, a Dios le importa más mi corazón, y Dios entiende más ahorita el dolor de la pérdida de mis hijos. No los justifico, ellos llevaron un fuego extraño, pero no dejan de ser mis hijos. Y esto nos enseña, mi hermano, mi hermana, que muchas veces nosotros nos concentramos más por las formas que por el fondo. Y exigimos que las personas cumplan las formas y se nos olvida el fondo, que es el corazón de las personas. Es algo que Jesús nos vino a enseñar, sobre todo en los evangelios. Entonces, si revisamos el pasaje, los versos 10 y 11 contienen la enseñanza central que le decía yo, ¿no? Distinguir entre lo santo y lo profano. Es que Nabad y Abiú no cometieron un simple error técnico. No cometieron un error de no seguir la receta del incienso, sino que perdieron de vista la diferencia entre lo santo y lo profano. Y esta pérdida de visión fue el resultado de un conflicto interno, porque aparte fue una rebeldía en su corazón. Entonces recuerde, el sacrificio no era el fin, era solamente un medio. El fin es acercarse a Dios. Hoy tenemos que aprender que corremos el riesgo de ofrecer fuego extraño cuando hay algo extraño en nuestros corazones. Muchas veces nos vamos con la forma. Es que la música que se toca. No, el problema no es la música que se toca, el problema es el corazón con el que se toca. Y le repito, se vuelve un ejercicio personal. A ver, yo no voy a ver al músico que toca como toca, sino yo, en mi corazón presenta algo extraño, porque tú y yo podemos cumplir religiosa y rigurosamente el ministerio en el que estamos, y aún así no nos estamos dando cuenta que estamos ofreciendo fuego extraño. Y bueno, para terminar, mi hermano, mi hermana, le repito, estas preguntas para reflexionar que siempre son de corte personal. No piense en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el vecino, en el pastor, en el líder. No, son personales. ¿Cómo podemos ofrecer fuego extraño en nuestra vida cristiana? Piense usted alguna manera en la cual usted podría caer en el error de ofrecer fuego extraño en su vida cristiana, meter fuego extraño en sus oraciones, en su alabanza, en su servicio a Dios. ¿Puede detectar algún tipo de desobediencia en algún área de su vida? Si es así, ahora, ¿cómo podría responder ante este tipo de desobediencia? Vimos los tipos de desobediencia, ¿no? ¿Logra usted detectar una en su vida? ¿Qué piensa hacer al respecto? ¿Usted logra distinguir entre lo santo y lo profano en todo lo que realiza y en las decisiones que toma? Porque esa es la enseñanza central y eso es importante. En todo lo que hago, tengo que estar pendiente de distinguir entre lo santo y lo profano. ¿Considera que Dios es severo al exigir santidad? Es ahí donde tenemos que meditar mucho en este libro, porque el propósito del libro es mostrarnos el alto estándar de la perfección, de la perfecta santidad de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, damos muchas gracias, Señor, por esta clase que nos has permitido estudiar. Padre, gracias porque tú eres un Dios santo y entendemos tu santidad, Padre, y no queda discusión. Y te damos muchas gracias porque hoy podemos acercarnos a tu santidad a través de la pureza y la limpieza de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el cual no solamente nos ha salvado para vida eterna, sino que nos ha limpiado para acercarnos a ti. El velo ha sido rasgado y ahora sí podemos entrar directamente a ti. Señor, ayúdanos a mostrar esta santidad al mundo, no con condenación, no con legalismo, Señor, sino con el amor de tu evangelio. Te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, pues yo le agradezco mucho. Le pido que siga leyendo el libro de Levítico, refuércelo con la lectura, como habíamos sugerido, de Hebreos, y nos veremos para la próxima sesión, la sesión número 4. Muchísimas gracias.